Hola José, buen día, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Cómo anda ese proyecto? Bueno, te cuento que hice un circuitito, dibujé un circuitito sencillo que creo yo podría servir para probar los relés de arranque de la BMW. Así que bueno, ahí te lo mando en una foto. Básicamente, si bien puede parecer complejo, no es complicado el circuito. Se trata de una batería, una lámpara de 12 volt y un pulsador. Que el pulsador, inclusive si no lo tenés, podés utilizar dos cables para puentear, digamos. Eh, el tema sería que en el relé de arranque, eh, según el diagrama que tiene el esquema eléctrico, con los bornes que figuran en el esquema eléctrico bajo el conector X9600, viste que figura el borne 7, el 1, el 4, el 3, el 9, el 8, el 6 y el 2, que son los que allí están dibujados. Bueno, yo lo dibujé igual, pero vale una aclaración. Puede ser que yo acá, por ejemplo, te pongo de que la batería que vos conectes alimentes con positivo y negativo de batería al borne, por ejemplo, 1 y 4 del relé de arranque. Puede llegar a darse que ese 1 y 4 figure así como 1 y 4 en el zócalo de la instalación de la moto, pero que las patitas de relé, porque vos el relé lo vas a probar afuera de la moto, no en la instalación, puede ser que en las patitas de relé no figure esa misma nomenclatura, que por ejemplo figuren letras o letras y números y no coincida eso, ¿me explico? Entonces, una tarea a, a encomendar sería que ver la coincidencia de estos números del zócalo con las letras o la nomenclatura de las patitas, de forma tal de que eh, vos alimentes esas patitas de igual forma. ¿Me explico? O sea, si la nomenclatura no coincide con el zócalo en las patitas, bueno, hacer una tablita de equivalencias para hacerle llegar a la misma patita la tensión o lo que necesitamos según el diagrama. Después, mirando el diagrama, bueno, te cuento que es sencillo. En la pata 1 va a recibir positivo de batería, una batería que puede ser de moto, una batería auxiliar. Lo importante es que suministre 12 volt, puede ser una fuente de alimentación, cualquier cosa que te entregue 12 volt. En la pata 1 va a llegar el positivo, en la pata 4 va a llegar el negativo, en la pata 3 se puentea con la 4, porque en la pata 3 tiene que llegar también negativo. Y allí vamos a poner en ese negativo también de batería una lámpara. La lamparita tiene dos cables, bueno, uno de los cables va a negativo de batería. Después, la otra pata de la lámpara la vamos a conectar en el borne 8 de relé y de positivo de batería también vamos a sacar un cable o conectar un conductor que vaya al borne 2 de relé y que también vaya un pulsador. Este pulsador, al accionarlo, manda positivo de batería al borne 7 del relé. Entonces, vos, el funcionamiento como es muy sencillo. Apretando el pulsador, tienen que encender la lámpara de 12 volt que has conectado. Al soltar el pulsador, la lámpara de 12 volt tiene que apagarse. Así que eso sería todo para probar esta relecita. Bueno, te mando un abrazo y estamos al habla. Mira qué casualidad, José, que cuando te estaba mandando el mensaje anterior, justo entró el tuyo.
y más o menos estabas, me decís lo mismo acerca del probador de relés de arranque, que ahí te mandé un circuito. Así que bueno, es un circuito sencillo, yo creo que no habría mayor inconveniente en armarlo y poder probar ese relé de arranque. Buenas tardes españolas, Diego, José Manuel de nuevo. Ya sabes que soy una mente inquieta. Me voy a poner, ya he llegado a casa, ya he terminado de comer, me voy a poner ahora a hacer primero todas las verificaciones pendientes que teníamos tras el corto y luego voy a ponerme a fabricar tu diseño de probador de relés de arranque electrónicos para BMW. Tienes que patentarlo, ¿eh? A eso hay que patentarlo. Bueno, bueno, amigos, lo pensaba hacer como un poquito más bonito y ordenado, pero es que ya es muy tarde y tengo ganas de ver si funciona el probador de relé de arranque para la BMW K1200 LT que ha diseñado nuestro querido amigo Diego con su copyright y demás. Al final se trata de poner una batería. Tenemos que tener una lámpara de 12 voltios, que yo tengo una del coche, voy a ir ahora por ella, voy a ir por el soldador también, y un switch, que también tengo un switch. Y estas son las conexiones que tenemos que hacer, es decir, del positivo de la batería tenemos que ir a un positivo del switch, o sea, del pulsador, y el otro extremo del pulsador tiene que ir directamente a un faston. Todo esto va a faston y esos faston tienen que ir luego puestos en el relé de arranque. El relé de arranque, o sea, tenemos un conector y toda la numeración que tenemos nosotros es frente al conector, pero esa numeración de cables al conector no coincide con la numeración que tiene el propio relé de arranque, así que ha habido que hacer la equivalencia. Aquí tengo hecha la equivalencia. El 7 sí que coincide con el 7, pero el 1 que manejábamos hasta ahora es el equivalente al 8 del relé, el 4 del conector el equivalente al 2 del relé, el 3 del conector equivalente al 9 del relé, el 8 del conector equivalente al 3 del relé, el 9 no va a ningún lado, me falta bueno, ahora lo tengo porque tengo ahí el cuadro, y el 2 equivalente al 5. He hecho un cuadrito para que no haya ningún problema. Pero si se lo tiene dibujado, ¿vale? El 6 del conector va al 1 pero no va a ningún lado, eso no hay que hacerlo. Y luego el 2 del conector va al 5 del relé. Aquí tengo la tabla de equivalencias, no tiene mayor dificultad. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hacer estas conexiones. Voy soldando cables y voy soldando cables también a la lámpara. Se trata de que conectado a todos los fastón correspondientes del relé, haciendo todas estas conexiones, cuando yo pulse el botón se tiene que iluminar la lámpara. Si se ilumina la lámpara es que funciona el relé, y si no se ilumina la lámpara es que no funciona el relé. Esto con una batería auxiliar de moto vale perfectamente. Así que tampoco me voy a enrollar mucho porque aquí, dejándolo un poco fijo, queda claro cómo es, y ahora os enseño el invento japonés. Bueno, pues nada, según el diseño de Diego, ya aquí tengo todo el bucle este de los 4 que salen de negativo de batería, luego va al negativo de la lámpara, al 2 y al 9 del relé. Así que ya tengo aquí todo etiquetado, el 2, el 9, lámpara y el caimán este que es el que va a batería negativo. Así que nada, ponerlo al 2 y al 9 del... ¿Veis? Todo lo estoy poniendo con termorretráctil para no tener más cortos ni nada, todo bien con termorretráctil. Así estoy haciéndolo todo con termorretráctil y todo bien protegido. El nodo está también bien protegido y... Venga, voy a continuar. Bueno, pues así va el estado de la implementación, ya me queda muy poquito, todos los negativos están, ahora estoy con los positivos, ya tengo ahí el caimán para el positivo de batería, el caimán para el negativo de la batería, este está ahí preparado ahí para conectarlo a la lámpara y este también está ahí conectado para conectarlo a la lámpara. Eso lo voy a hacer con caimanes porque tengo un intermitente LED de 12 voltios que es el que voy a utilizar, y entonces me queda este de aquí que tengo que ponerlo a una pata del pulsador y tirar un nuevo cable que va del pulsador va al conector 7 del relé y ya he terminado. O sea, ya está la cosita a punto de caramelo. Bueno, queridos amigos del canal, pues ya está montado todo el invento japonés. Aquí viene implementado, todo bien comprobado.
Y fijaros, este es el no tenía botón, tenía pulsador, más o menos, pero uno es pulsar y no pulsar. Y al final le he puesto una lámpara LED de 12 voltios. Pues mirar, se supone que si funciona el relé, cuando yo apriete tiene que encenderse la luz y cuando le dé a cero se tiene que apagar. Es decir, que pasa la corriente de un lado a otro cuando sean todas estas condiciones de señales. Y si yo le doy al 1 y no se enciende, o bien he hecho mal la instalación, o bien está mal el relé, una de dos. Pero mirad, se enciende perfectamente. Mientras que yo esté pulsando, está pasando corriente positiva del gordo rojo al gordo negro. Y cuando lo apago, deja de pasar la corriente, los 12 voltios, del rojo gordo al rojo negro, que se convertiría en negativo de retorno. Así que el relé está en perfectas condiciones. No se ha visto afectado por el corto, gracias a Dios, y nada de la moto se ha visto afectada por el corto, porque ya se han hecho el resto de las comprobaciones. El misterio es si funciona el relé y le llegan las señales correctamente al conector, ¿por qué no funciona el botón de arranque? Es que eso, o sea, ¿por qué no funciona? Sí, le das al botón de arranque, pero no funciona el arranque. Yo he encontrado un hallazgo que voy a pasar a limpiar los datos, que a lo mejor por ahí van los tiros en algo, pero no lo sé. Esto la verdad es que es bastante mosqueante. Bueno, amigos, y para tener también más información, en vez de poner la lámpara he puesto el tester para ver exactamente qué voltaje pasa. Y luego el problema es que este interruptor hace mucho ruido y anula un poco el ruido del relé, pero este relé salta también, ¿eh? O sea, no solo que hace su función, sino además que suena un clic. Aunque sea electrónico, hace un clic. Mirad, le voy a dar, a ver si voy a intentar callarme a ver si puedo escuchar él. ¿Lo habéis escuchado? Es que se oye más el este que el S, pero si ponéis el oído se oye perfectamente. Y mirar, cuando le pulso me da 12,45 voltios. Ahora apago, se va la tensión, le doy, tengo los 12,45 voltios. O sea, el relé funciona perfectamente. Pasa toda la tensión. No es solo que se ilumine una lámpara de 12 voltios, sino que pasa toda la tensión de la batería. Vamos a ver exactamente cuánta tensión tiene esta batería, pero vamos, funciona perfectamente este relé. Esta batería tiene 12,55 voltios. Si cuando salta el relé pasa 12,45 voltios, simplemente las resistencias que ofrezca todo este circuito es de 0,1 voltio, nada más. Vale, pues nada, no, 0,10 voltios, ¿no? 0,10 voltios, eso es. Sí que es lo mismo que 0,1. Vale, pues nada, perfecto. Esto funciona perfectamente. Del relé está claro que no es, pero es extrañísimo, porque haciendo todas las pruebas, al relé le llega correctamente la señal. Qué cosa, ¿eh? Va a ser que igual la señal que llega es con un voltaje diferente al que tiene que llegar. Es que no queda otra, que llegue con un voltaje diferente al que tiene que llegar. Hola, buenas noches, super noches. En España son como las 3:15 de la madrugada. Yo creo que serán como las 11 allí en Argentina. Creo que me ha dicho que hay 4 horas de diferencia y tal. Pues te cuento novedades. Diego, el vídeo que me acabas de mandar es espectacular. Me lo acabo de ver ahora mismo y madre mía, qué bola de ingeniería de interpretación de tanto lío. Pues te cuento hallazgos. Ha funcionado perfectamente tu diseño de probador del relé de arranque. Y el relé de arranque con tu probador funciona perfectamente. No está mal el relé de arranque. El relé de arranque funciona perfectamente. Eso es la primera cosa importante tener en cuenta. Segunda cosa importante tener en cuenta, que la evaluación de los daños tras el cortocircuito parece que ha sido ninguna, porque el relé de arranque funciona con tu probador, la alarma funciona perfectamente, que era otra de las cosas que podía haberse roto, el switch de marcha adelante, marcha atrás también parece, a la vista de los datos que ahora te pasaré el cuadro, que funciona perfectamente, y el botón de arranque, que era otra de las cosas que podría haberse quemado, funciona perfectamente. Entonces, en principio, ni por daños visuales o estéticos de cableado o conectores se ha visto nada dañado, y por funcionalidad también parece que no se ha visto nada dañado. Yo he vuelto a hacer otra vez todas las pruebas para poder comprobar esto que te estoy diciendo. Las pruebas de hoy tras
el cortocircuito coinciden plenamente con, o sea, los datos de hoy coinciden plenamente con los datos del otro día antes del cortocircuito. Simplemente que como cargué la batería, como la había forzado tanto la batería, que con la alarma nueva, que saltaba, que no saltaba, que tal, bueno, pues la dejé cargando ayer por la noche, entonces hoy la batería tenía más carga, tenía 1280 voltios, entonces da un poquito más de voltaje en todo, pero porque la batería tiene más voltaje, pero nada más. Simplemente, y es muy sorprendente que funcione el relé de arranque, probándolo fuera del circuito y no funcione puesto en la moto, porque lo he vuelto a poner otra vez después de que me ha funcionado. Digo, a ver si es que ha revivido con el corto, yo qué sé, y lo he vuelto a poner otra vez, a ver si arrancaba, o sea, si se movía el motor de arranque y nada, o sea, exactamente igual que siempre le das al botón de arranque y no hace nada la moto. Entonces, claro, es muy sorprendente que al conector le lleguen todas las señales y luego el relé de arranque no actúe. Y por otro lado, compruebas el relé de arranque por fuera y funciona el relé de arranque. Claro, cualquier persona pensaría, pues que hay algún problema entre los pines del relé de arranque y los conectores del conector del propio sistema, pero es que yo me di antes del corto, porque el cortocircuito yo lo hice para lo que había comprobado antes, ponértelo en vídeo, pero yo antes ya lo había comprobado. Y entonces yo medía en los pines del relé, no medía en los terminales del conector. Y si esas señales me las dan en los pines del relé, es que al relé le está llegando esas señales, lo que sea. Y a los pines del relé le llegaba lo mismo que habíamos probado antes. Es decir, que de cuando yo daba el botón de arranque al relé de arranque, al negro del relé de arranque, al pin que corresponde con el negro gordo del relé de arranque, no le llegaba el positivo, nunca le llegaba el positivo a ese pin. Es una cosa muy sorprendente.